Muy bien, vamos a dar inicio entonces, como siempre, a nuestro tema del día de hoy. Y escogí el título de juzgar. Voy a hacer una pequeña aclaración. La vez pasada lo hice con otro tema y una persona me escribió y me dijo, ay, no tienes que pedir perdón por un poquito sarcástico, porque si estás hablando de la palabra de Dios, no estoy pidiendo perdón. Estoy aclarando que yo no subo estos temas para que provoquen polémica o para decir que así son las cosas. Simple y sencillamente, yo hago un estudio en base a la palabra de Dios y como siempre les aclaro, yo le pido al Señor que sea Él el que habla a través mío. Y si yo estoy diciendo algo que sea, porque yo lo quiero decir, la palabra de Dios dice que atesoremos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces eso les pido, que atesoremos lo bueno, que quede, que esté en base a la palabra y lo demás pues hay que desecharlo. Y también es muy bueno que cuando tocamos estos temas se tome nota, bueno, en todos los temas, y después ustedes en su casa hagan un estudio, porque es necesario que cada vez que ustedes escuchen a que alguien habla, que alguien predica, se tomen notas y vayan ustedes a la palabra para evitar confusiones y para evitar que venga alguien y diga que las cosas son así y no son así, y no dice la palabra de Dios eso. Y entonces nos podemos a seguir doctrinas de hombres, que es lo que debemos evitar, sobre todo hoy por hoy. Aclarado ya eso, les vuelvo a decir, si el tema no les parece, pues es mejor seguir y no dejar comentarios feos porque no vale la pena. Al final del día, les digo, es una colaboración y es parte de lo que el Señor, como siempre les digo, pone en mi corazón. Bueno, ahora mucho bla, bla, bla. Entonces vamos a entrar al tema y el nombre que lleva es juzgar. Y como siempre a mí me gusta iniciar con averiguar cuál es lo que envuelve en sí los nombres. Y aquí juzgar pues no tiene una gran explicación, pues porque ya todos sabemos lo que significa, pero lo que encontré es esto. Dice que juzgar es un dicho de un juez o un tribunal. Determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Un juez, pues, es el encargado de juzgar, siempre hay un jurado y al final llegan a una conclusión, culpable o no, la cárcel o no. Eso ya lo sabemos todos, pero bueno, entonces, ahora ya habiendo explicado un poquitito de lo que es eso, entonces vamos a entrar ya de lleno en el tema. Y como siempre he dicho y lo aseguro, que estamos viviendo tiempos muy complicados. Y cuando digo tiempos muy complicados, no solo es a un nivel, es tristemente en muchos ámbitos de la vida diaria. Entonces, el mundo está viviendo un proceso de confusión. En muchos aspectos le digo, pero lo más importante, y es a lo que quiero llegar hoy, es a la confusión a nivel espiritual. A la confusión a nivel de tergiversar la palabra de Dios para beneficio personal de muchos individuos. O sea, se ha agarrado la palabra del Señor para decir lo que quieren decir para que, como les decía, sea un beneficio a su persona. Y eso es algo muy preocupante porque como almas necesitadas de Dios necesitamos una palabra fresca, necesitamos una palabra real, una palabra verdadera, una palabra que venga de acá. Necesitamos personas que estén comprometidas con el Señor. Necesitamos personas que realmente te hagan un estudio de lo que es la palabra y nos dejen saber lo que el Señor quiere de nosotros. Y cuando digo nosotros, porque otra vez la aclaración que yo no soy pastora, no es que yo esté
predicando acá, estamos teniendo una charla. Solo yo hablo, más que todo es un monólogo. Pero bueno, si me quieren dejar un comentario, pues bienvenido. Entonces, les decía, es ese tipo de confusiones que son las más preocupantes y las que debemos tratar de evitar. Tratar de estar agarrados de la mano del Señor para que a nosotros no nos llegue esa confusión. Porque suficiente tenemos con el resto de cosas que nos rodean para que también nuestra relación con el Señor se vea tambaleante, porque venga alguien y nos confunda. Y ahí la historia puede cambiar. Y ahora lo estamos viendo muy, muy a menudo. Les he dicho siempre que antes ignorábamos muchas cosas. Seguramente, no sé si ya venían pasando o simplemente es un espíritu más fuerte que ha venido a atacar, que indiscutiblemente es así. Pero ahora que tenemos las redes sociales nos damos cuenta de muchas cosas que verdaderamente preocupan. Muchas cosas que escuchamos, muchas cosas, vemos muchas cosas en el internet que verdaderamente es para erizarse, es para decir, Señor, ¿qué han hecho con tu palabra? ¿Qué han hecho con tu casa? Son mercaderes del evangelio muchas personas. Aparte de que mercadean con el evangelio, les gusta hacer show. Es una cosa terrible. Han puesto al Espíritu Santo como que el Espíritu Santo es algo que las manifestaciones son relajos, son griterías, son correderas por todos lados. Es aberrante lo que está sucediendo, porque siempre mi punto de vista es, si no está en la Biblia, yo no lo voy a creer. Si alguien viene con un evangelio que no sea el que está aquí, dice la palabra de Dios, no le digamos bienvenido. Es precisamente por eso, es tan importante escudriñar las escrituras. Los hombres que están adelante no son santos, son comunes y corrientes y muchas veces son peores que los que estamos sentados porque tienen comportamientos terribles y tienen que ponerse una piel literal de oveja, pero por dentro son lobos rapaces y lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en tantas cosas que les digo, es de verdad muy angustiante. Y entonces, para seguir, estaba leyendo la historia de Sodoma y Gomorra, que todos sabemos, pero cuando hago los estudios me gusta ir al contexto, no me gusta agarrar solo los textos y hablar solo lo que pueda convenir, no, cada texto tiene un contexto, entonces hay que cerciorarnos qué era lo que el Señor quería decir cuando aparecía ese pedacito que a nosotros nos interesa. Entonces, no vamos a leer el capítulo completo, se los voy a dejar de tarea. Ustedes van a poder leerlo todo el capítulo en Génesis 19. Porque no lo voy a leer porque les decía es muy largo, pero estoy segura que todos ya lo sabemos. Entonces, sabemos que el Señor en su misericordia mandó 2 ángeles a avisarle a Lot que iba a quemar esas ciudades, literalmente las iba a quemar porque la perdición que había ahí era tan grande y tan aberrante que cansaron seguramente al Señor. Lo cansaron de tal forma que esas ciudades dice que quedaron completamente destruidas, tanto que se dice, no, le digo, hay muchas cosas que se dicen y hay que ver si sean ciertas, que todavía en ese lugar ahí no nace nada de vegetación, ni nada, son unas como la tierra más profunda, como huecos grandes que están completamente áridos, que ahí era donde estaban estas ciudades. Y bueno, vemos que Lot salió y que una de las recomendaciones era que nadie volviera a ver atrás porque iba a convertirse en estatua de sal. Después, eso es para otro estudio porque eso de convertirse en estatua de sal también tiene su significado. Y lo que pasa aquí es que la esposa, como la curiosidad mató al gato y sobre todo nosotras las mujeres, no obedeció porque era de obedecer y decir, bueno, el Señor dice que no lo hagamos y así nuestra curiosidad fuera enorme, no lo hubiera hecho. Sin embargo, la Biblia dice que lo hizo y fue convertida en estatua de sal. O sea, ella seguramente estaba
añorando lo que había dejado en Sodoma y Gomorra, porque ahí tenían una vida y salieron así de repente y tuvieron que dejarlo, me imagino, todo. Y seguro ella venía con ese sentimiento, ay, dejé aquello, dejé mis cosas, mis joyas, esto, lo otro, porque no han de haber sacado nada. Y bueno, les decía, esa es otra historia que un día vamos a entrar ahí a hacer un pequeño estudio de eso. Entonces, los insto a que la lean. Les repito, está en Génesis 10, el capítulo 19, está 19 completo. Entonces, viendo esa historia y viendo lo que estamos nosotros atravesando en este momento a nivel mundial, porque no podemos decir que es un país o un solo país, es a nivel mundial. O sea, es algo que a veces escuchamos noticias aberrantes, tristes, y les digo, no solo en el mundo, sino también en lo que es el cuerpo del Señor, entre comillas. Y entonces preguntamos a veces cómo el Señor ha tenido tanta misericordia y no nos ha pasado lo que le pasó a ellos. Indiscutiblemente, la misma misericordia que fue que haber mandado a su Hijo a morir por nuestra causa, nos sigue cubriendo ese amor maravilloso para librarnos de todo eso, pero llegará el momento en que esa misericordia va a llegar a su fin, porque es demasiado ya la poca importancia y el pisotear el amor de Dios, el pisotear el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, por llevar irnos en la bola de nieve que se está haciendo en el mundo, y todos quieren ser parte de lo nuevo que está saliendo y las modas aberrantes y todo eso. Pero bueno, vamos a seguir. Y antes de empezar a leer nuestro primer texto, quiero comentarles que vamos a utilizar la nueva traducción, valga la redundancia, viviente. Esa es, de aquí fue que saqué los textos que vamos a leer. Y vamos a iniciar con Marcos 16, 15 y 17, y dice: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que le creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Ahora bien, ¿por qué traje este texto? Porque aparte de todas esas aberraciones que les comentaba, nos hemos vuelto en jueces. Todos queremos ser jueces. Y vemos, y en este momento voy a hablar más que todo del pueblo del Señor. Porque en el mundo vamos a encontrar de todo. Pero en la iglesia en sí, hay personas que se han convertido en jueces, en acusadores, en condenadores. O sea, se paran en un púlpito a decir, a señalar a los que hacen estos, a los que hacen aquellos, sin darse cuenta. Y ese es un dicho muy cierto, que cuando uno señala con este dedo, tres lo están señalando a uno. Y se ha armado una situación tan fea que se han dedicado a condenar a ciertos grupos de personas por A o por B. Cuando el Señor nos ha mandado a no juzgar, porque dice que con la misma vara con que nosotros estamos midiendo, vamos a ser medidos. Si yo me atrevo a juzgar a un grupo, quiere decir que yo debo de tener un testimonio perfecto, porque me di el atrevimiento de juzgar y de condenar a esas personas. ¿Qué nos mandó a hacer a nosotros el Señor? No nos mandó a condenar, no nos mandó a juzgar, nos mandó a predicar el evangelio según lo que leímos ahorita acá en Marcos 16, 15 y 17. Ese fue el mandamiento que Él nos dio. Él no nos dijo, vayan por todo el mundo y juzguen al mundo. Jamás vamos a encontrar eso aquí, al contrario. ¿Y qué está sucediendo? Vemos que usan los púlpitos, no entiendo el por qué. Y como les decía, a tirarle a ciertos grupos de personas porque son así, porque son asá,
porque no me gusta cómo son, porque se visten así, no nos incumbe a nosotros juzgar a nadie. Yo siempre he dicho, mientras esas personas no se metan en mi vida personal, en mi mundo, en mi espacio, yo no tengo por qué juzgarlas. Es más, aún me atacaran, sería quizás quitarme del ataque o si es mucho, pues defenderme, pero no atacar sus vidas a cómo la están viviendo. Porque cuando Lot fue sacado de ahí, Dios no lo mandó a decir, mira, juzga a todos estos que están aquí, condénalos y les dices cómo se van a morir. No, Él lo mandó a sacar y el que juzgó fue Él. Dios, el que condenó fue Él. El que mandó el fuego fue que vino fuego del cielo. No fue que Lot acabó con ese pueblo. Lot fue sacado de ahí. Eso es lo que va a pasar con nosotros. ¿Qué nos da a nosotros la pauta de que nosotros les digo que estamos aquí en este mundo para condenar? El único que vino a este mundo y tiene todo el derecho es el Señor Jesucristo. Él es el que vino a este mundo a morir por nosotros y tendría todo el derecho de condenar. Y con todo eso, Él no lo hizo. Leemos muchos casos en la palabra de Dios que tuvo la oportunidad de condenar y no lo hacía, al contrario. Era un hombre humilde, era un hombre que se dedicaba a hacer lo que vino a hacer. Sin embargo, ahora vemos nosotros, les decía tristemente, a muchos individuos que están parados con títulos, que se han puesto títulos grandes y les digo, se han puesto que necesitan vivir como reyes, que necesitan tener el mejor carro, que necesitan tener la mejor casa, que quieren que los traten como esto, que personas les lleven sus cosas, que les sirvan. ¿De dónde han sacado eso? Como les dije al principio, si alguien me comprueba a mí que la palabra de Dios dice que así debe de ser, yo retiro lo que acabo de decir. Si aquí dice que el que le sirve al Señor debe de vivir en la opulencia, yo retiro todo lo que estoy diciendo. Si aquí dice que el que le sirve al Señor debe de pedir, porque están pidiendo una vida alta, porque creen que se lo merecen, con aquello que la palabra dice, el que predica el evangelio, coma del evangelio. ¿Qué dice el Señor? Si estás predicando, te mereces comer de ahí porque le estás dedicando como un trabajo tu tiempo al Señor. Yo les voy a dejar este texto acá porque este no lo tenía acá. Las personas que están en un altar y le están sirviendo al Señor, tenemos vamos a decir, la obligación de proveerles para que vivan, de proveerles una casa quizás para que puedan pagar sus necesidades, porque necesitan comer, porque están trabajando como un trabajo para el Señor. ¿De dónde sacaron ahora que son unos lujos exorbitantes y a qué exigencia con el dinero y aquellas amenazas con el dinero? Y si no me dan, entonces agarran el pedacito de la Biblia que semeja un poquito, hay que darles dinero, que hay que llevar dinero y aquellos no le estén robando al Señor. Y a veces me pregunto, digo yo, ¿quiénes son los ladrones más grandes aquí? ¿Quiénes? ¿El que se está agarrando el dinero para sí, para sus lujos, para sus joyas, para todo? ¿Que le están quitando al pueblo para traer y vivir una vida ostentosa? ¿O el que no da el dinero? Porque muchas veces hay personas que pueda que no tengan dinero y el Señor lo sabe. Porque la palabra de Dios dice que se dé conforme se propuso en el corazón. Eso de que tiene que ser cierta cantidad de dinero, eso se quedó en la ley y nosotros vivimos en la gracia. Todas esas partes están en la ley. Y cuando se agarran de ciertos versículos, hay que ver el contexto de todo el capítulo, no solo ese pedacito que nos convino. Entonces, yo los insto a que estudien la palabra porque es esa bola de nieve que les digo, crece cada día más. Y hay que ver la cantidad de gente que está adulando a esos hombres, a esas personas, porque no son solo hombres.
adulándolo, y es una cosa lo que ellos dicen, se dice, y si el hombre dice esto, todo el mundo levanta las manos. Han olvidado el propósito de alabar a Dios, han olvidado el propósito del por qué están en la iglesia, lo han olvidado porque ellos se han robado ese lugar. Ellos se han robado y les han puesto una venda acá para hacerles creer que ellos prácticamente son los enviados del cielo. En el mundo anglosajón vemos cada cosa que también es que es general todo lo que se está viendo. Entonces, esa fue mi preocupación por traer este tema hoy. Entonces, vamos a leer Romanos 2:1 y dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo como ser humano no puedo condenar a un grupo. Y ahora se está viviendo en este país, sobre todo, tienen a un hombre idealizado, como que el hombre va a salvar al país. Uy, es una cosa y entonces estratégicamente ya se dio cuenta que las personas están decididas a atacar a dos grupos de personas. A los dos, por lo visto, son los únicos dos pecados que están reconociendo, uno o el otro, cuando han existido toda la vida. Cuando son situaciones que han existido, ¿por qué en lugar de atacarlos no se les lleva el mensaje como el primer versículo que leímos? ¿Por qué no vamos y les predicamos el evangelio como dice la palabra de Dios? Allá ellos si quieren creer, porque dice el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Eso ya no es problema nuestro porque nosotros no vamos a condenar. Entonces lo que estamos haciendo es una pared y tirándoles piedras y les decía, tratando de traer un hombre como que el hombre va a venir a salvar al mundo, cuando esta es una tragedia mundial, no es solo de un país. Sin embargo, ahorita se están jalando los pelos por idealizar a un hombre sucio y pecador, un hombre que ha trastocado todo el pecado que hay por ahí, ahora no tiene la cara ni de yo no fui porque no la quiere. Y no estoy hablando de política. Tristemente se ha llevado también la política a las iglesias. Se ha llevado la política y nosotros no somos nadie para llevar política. Porque la palabra del Señor dice en Daniel capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y condenación a los estudiosos. Y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. ¿Se dan cuenta? Nosotros no vamos a poner a este hombre es el que queremos porque este nos va a salvar. Este hombre es el que queremos porque va a condenar a estos dos grupos y el resto de pecados ya no existe. O sea, todos estamos, si no pertenecemos a este grupo ni pertenecemos al otro, ya quiere decir que nosotros estamos ya santos. Ya no hay nada que perdonarnos porque solo son dos pecados. ¿Y dónde está el resto de pecados? ¿Y dónde está el resto de pecados que todos estamos cometiendo? ¿Por qué volcarnos a un grupo nada más? ¿Por qué no tratar de ayudarlos? ¿Por qué no tratar de llevarles el mensaje del Señor? ¿Por qué no tratar de llevar el amor del Señor que nos ha enseñado? Y quiero leerles algo muy interesante que yo sé que muchos saben. Y vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 53 del 8 al 11. Y dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, como quien dice, a ver, mátala, castígala, para poder acusarle. Pero Jesús,
inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistiendo en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué más queremos que eso? ¿Qué más queremos que eso? ¿Por qué vamos a utilizar el púlpito para estarle tirando a los grupos estos? Porque no todos necesitamos perdón. Aparte de que todos necesitamos perdón, vuelvo y le repito, nosotros no somos jueces de nadie. O sea, es tiempo de ver que las personas a las que estamos escuchándole la palabra de Dios estén hablando la palabra de Dios, estén hablando lo que está escrito, no lo que les conviene, porque les digo, a veces se usan textos a beneficio personal. Se saca el texto que me va a beneficiar. Se saca el texto, a ver, ¿cuál es el texto que puedo decir y voy a decir esto? Es penoso, muy penoso. Yo los insto a que vayan un poco al internet y busquen lo que les estoy comentando y van a darse cuenta cómo han tergiversado también al Espíritu Santo. Les digo, hay lugares donde lo que se ven ahí son unos relajos y una tiradera de gente, tiran cosas, se soplan, ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo hizo eso? ¿En dónde podemos leer nosotros que Él soplaba a la gente y la gente se caía? ¿En dónde? ¿O que Él salía corriendo gritando? ¿En dónde? No lo dice. No hay un lugar donde lo dice. Y les vuelvo a reiterar, si alguien sabe que lo diga, que lo dice, que me lo deje saber para yo retirar esto que les estoy diciendo. Entonces, vamos a leer Mateo 23, capítulo 3 y 12, y dice: por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les diga, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo su peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por la plaza y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole Padre, porque solo Dios está en el cielo y es su Padre. Y no permitan que nadie les llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Si yo me llamo servidor del Señor, si yo digo le voy a servir al Señor, servir, no esperar ser servida, como Él lo hizo, Él servía. Él servía, y muchos tienen la polémica ahora de que si las mujeres pueden ser pastoras y no pueden ser pastoras, unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo.
Por eso aclaro que yo no soy pastora, pero eso no me quita que yo pueda traer una palabra. Eso no me quita que el Señor me use, porque ahorita lo que se necesita son vasos dispuestos a predicar la palabra del Señor, vasos que estén dispuestos a hablar la realidad. Yo no soy perfecta, yo tengo errores, yo cometo pecados a veces, pero he ahí que uno llega al Señor humillado a decirle como David, perdóname, porque a veces cometemos pecados sin premeditar somos muy impulsivos o podemos decir algo que no queríamos decir o algo porque es así, estamos bajo ataque. Necesitamos saber que estamos bajo a un ataque, que vamos a seguir recibiendo dardos, porque la palabra del Señor lo dice. Nosotros no venimos aquí para vivir en un camino de rosas. Estamos en una batalla constante. Precisamente por eso no somos perfectos. Aquí no hay nadie perfecto. En base a eso, quizás yo no cometo ninguno de los pecados que se están resaltando, pero puede ser que por dentro tenga cosas más grandes que esas. Porque hay personas que tienen su pecado visible, pero hay personas que lo quieren tener escondido y es peor, porque tarde o temprano toda esa suciedad tiene que salir a flote. Vamos a leer para ir terminando ya Romanos 3, capítulo 23 y 25, y dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, cuando creen que Jesús sacrificó su vida para derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Yo creo, este tema, siempre digo que los temas son muy largos cuando vamos a hablar del Señor, pero es un tema que se debería de seguir. Si puedo, voy a hacer una segunda parte, porque la verdad les digo, yo quisiera pedirles, hoy quisiera pedirles que se detengan un poco y analicen. No podemos seguir confiando en los hombres porque estamos cayendo en idolatría de hombre. Si nosotros estamos yendo a la iglesia porque ya las Biblias ya no se usan, entonces se van a la iglesia, escuchan lo que leyeron, nadie lleva Biblia, nadie la leyó, entonces no saben si es cierto o si no es cierto. Entonces estamos cayendo en idolatría porque la gente, lo que dice la persona de que está ahí adelante debe ser cierto. Lo que él dice seguramente es cierto porque ya lo tienen idealizado. Eso es idolatría. La idolatría no es nada más lo que acusamos de otras iglesias que tienen estatuas. Esa es una idolatría barata. Hay peores idolatrías. Podemos ser idólatras de un ser humano, que es peor, que el Señor es celoso y eso no le gusta. Entonces, tengamos cuidado de no estar idolatrando a la persona que está delante, porque nadie se merece eso. El único que merece que lo adoremos es el Señor Jesucristo, es el Padre, es el Espíritu Santo, porque el Hijo vino a morir, a sacrificarse, y el Padre tuvo que cerrar sus ojos para no ver cómo lo masacraban. Y ahora nosotros resulta que tenemos idealizado a un hombre que no hizo ningún sacrificio, que no ha hecho nada más que pedir y querer vivir con todos los lujos que se les dé, porque les hacen creer a las personas que son los ungidos. ¿Cuáles ungidos? Si aquí todos somos ungidos. Todos tenemos al Espíritu Santo en el momento que recibimos al Señor Jesucristo. En nuestro corazón tenemos al Espíritu Santo. Todos somos ungidos. No se dejen engañar por esas personas que quieren fama hoy por hoy. Entonces, en conclusión y para ir ya terminando, vamos a leer Mateo 24, capítulo 24 y 25, y dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. De ser posible, dice, aún a los elegidos de Dios. Miren que los
miren que les he advertido esto de antemano. O sea, ya estaba más que escrito que eso iba a pasar. Ya estaba más que dicho que esto iba a pasar. Pero sin embargo, les digo, nosotros no queremos leer que eso fue una advertencia, que eso iba a pasar. No pensemos que lo que está escrito se escribió nada más porque sí. Cada palabra, cada cosa que está acá lleva un mensaje para nosotros. Cada cosa, este es un gran libro que no lo podemos menospreciar y verlo como cualquier otro libro. No, esto ha venido por siglos y siglos y siglos. Es el único libro que ha perseverado tanto tiempo, porque aquí está lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. No nos dejemos engañar, por favor. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo. No queda mucho tiempo acá. Y siempre digo, posiblemente alguien puede decir, ay no, pero es que tanto que se ha hablado de que ya viene el Señor y que de esto y no ha venido todavía. Posiblemente sí, puede ser que nosotros no miremos la venida del Señor. Puede ser que no nos toque a nosotros ese capítulo. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Ninguno de nosotros puede garantizar que tenemos una larga vida. Hay personas que se van jóvenes, hay personas que se van bien viejitos, hay personas que se van a la mitad de la edad. Nadie sabe ni cómo ni cuándo. Entonces, empezando por eso, es que debemos de estar más al tanto, con las antenitas más así, para que no nos dejemos que nadie os engañe, dice la palabra de Dios. Entonces, para terminar, quiero leer Primera de Corintios capítulo 3, capítulo 10 al 13, y dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. ¿Se dan cuenta? Analicemos si el constructor al cual nosotros estamos siguiendo está construyendo sobre lo que yace sobre los cimientos que vino a dejar Jesucristo, sobre el sacrificio que vino a dejar, sobre la palabra que vino a dejar, sobre los estatutos que están acá. No dejemos que vengan doctrinas de hombre a endulzarnos el oído o a amenazarnos, porque ahora no solo nos endulzan el oído, también nos amenazan. Tampoco nos constituyamos en jueces de nadie. Así sean quien sea, nosotros no somos jueces. Nosotros tenemos la obligación de llevar el mensaje, de llevar la palabra del Señor, y dejemos que Dios sea el que juzgue, que es el único que tiene el derecho y la potestad de hacerlo. No importa que el que está parado aquí diga sí, porque aquí, porque yo no quiero que aquí, que mis hijos. Oremos por nuestros hijos para que no caigan en ese tipo de situaciones. Oremos por ellos, se los pongamos al Señor todos los días. Y no solo nuestros hijos, también los adultos pueden caer en muchas cosas, en cosas peores quizá que los que se está señalando. Seamos sensatos y pidámosle al Señor sabiduría en esos momentos difíciles que estamos viviendo, y no juzguemos para que no seamos juzgados. Espero que esta charla te haya dejado, como siempre te digo, una curiosidad de analizar más, de ver si lo que yo dije acá tiene un fundamento aquí, si está fundado en esto. Y si no, desecha, como dice la palabra,
retened lo bueno y desechad lo malo. Retengan lo bueno de esta charla y desháganse de lo que no les ministró nada bien. Entonces, les sigo instando a que lean la palabra de Dios y no sigan a ningún humano que les venga a decir que ellos tienen la verdad, porque la única verdad es Jesucristo. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.